nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Jesús en este Evangelio nos invita a pensar en la gran necesidad que hay de que otros más se sumen a la causa de Cristo. Comienza el Evangelio diciendo que Jesús recorría las ciudades, pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el reino, curando, pero al ver a las multitudes, atención al término, se compadecía de ellas, le causaba compasión. Jesús se conmueve ante la necesidad de nosotros, ante las necesidades de una comunidad que sufre la violencia. Jesús se conmueve ante el enfermo. Jesús se conmueve ante las situaciones de injusticia que a veces se viven en algunos ambientes laborales. Jesús se conmueve. Y entonces, al ver tanta necesidad, Jesús ha querido contar con algunos colaboradores. Y entonces dice el Evangelio, va como en dos partes. Primero les dice a los apóstoles: la mies es mucha, hay mucho trabajo que hacer. Son muchos los que necesitan ser curados, ser sanados. Se necesita mucho la predicación de la justicia, del reino, del amor. Por eso, rueguen al dueño de la mies que envíe operarios. Es decir, necesitamos gente comprometida en esta causa. Y Jesús dice: rueguen. Y es una invitación también a ti. Tú ruegas al Señor, que es el dueño de esta mies, para que haya más operarios. Cuando rezamos la oración por las vocaciones en la misa, lo haces consciente y de corazón. Ofreces oraciones, rosarios, ayunos, para que haya más vocaciones, porque necesitamos. Tenemos una época de muy pocas vocaciones sacerdotales, religiosas, y la pregunta es, con esta carencia, ¿quién le va a dar los sacramentos a la siguiente generación? A tus hijos, a tus nietos. Por eso es importante que ahorita recemos, pero no solo rezar, sino también hacer sacrificios, ayunos, y también extender esto, decirle a tus hijos que la vocación sacerdotal, que la vocación religiosa también es un llamado de Dios en el que puedes ser feliz. Entonces, rogar. Pero luego viene la otra parte donde dice el Evangelio que Jesús a los apóstoles les dio, y a sus discípulos les dio poder de expulsar demonios, de sanar enfermos. A mí en lo personal me ha tocado vivir y he escuchado testimonios también de otros sacerdotes de sanaciones físicas incluso. Sí, una de las sanaciones más importantes, la más importante y es la más común, es la sanación del alma por medio de la confesión, cuando unges a un enfermo. Pero me ha tocado ver sanaciones físicas, que con estudio en mano, enfermos que el doctor les dijo: pues es que tienes esta enfermedad, y este otro estudio también te lo dice. Y después de una oración por sanación, de una misa, de una unción, los estudios ahora dicen lo contrario, y el doctor dice: es que algo sucedió. Nosotros sí sabemos qué es lo que sucedió. Jesús cumplió esto, de que su gracia iba a estar en los sacerdotes para sanar enfermos. Entonces no olvidemos, el Señor sigue haciendo esta labor, liberando de los demonios. Todo esto lo sigue haciendo el Señor. Ruega al dueño de esta mies que envíe más trabajadores para realizar esta labor, que es la labor de Cristo. Que nosotros sigamos rezando para que haya suficientes vocaciones. Que así sea.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.